Bien, pues vamos a hablar de la nueva vista, bueno, nueva entre comillas, porque es una vista que aparece en Power BI en noviembre de este año pasado. Y claro, para abordar el tema de la vista de las consultas, lo primero que tenemos que hacer es mínimamente saber de qué estamos hablando, de qué es una consulta DAX o a qué nos referimos, ¿no? Porque a lo mejor muchas personas lo pueden confundir con una medida. Entonces, ¿qué es una consulta DAX? Bueno, pues una consulta son las instrucciones, que al fin y al cabo es código DAX, necesarias para que un objeto visual, como puede ser una tabla, el gráfico que estamos viendo en pantalla, lo que sea, pueda mostrar los datos de las medidas y campos que hemos puesto en ese objeto visual. Las consultas DAX son generadas internamente por Power BI, concretamente por un motor que se llama Datashape Engine, DSE, y aunque podemos crear consultas DAX también en la nueva vista de Power BI, es decir, que nosotros podemos también escribirlas, a pesar de que las consultas DAX, como decía, son generadas internamente cuando un gráfico o una tabla la creamos al principio o cuando tiene que ser actualizada, ¿no? Entonces, voy a pasar a Power BI para comentarlo, pero señalando ya aquí. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla. Aquí tenemos una tabla. Esta tabla es un objeto visual. Cuando yo realizo un filtro, si filtro, por ejemplo, por el producto 2, el 1, lo que sea, si provoco un cambio, aquí tiene que haber una evaluación nueva de todas las cifras que hay aquí. Entonces, cuando se produce, por ejemplo, ese filtrado, internamente se genera una consulta DAX que va hacia los motores de cálculo y de almacenamiento para que eso pueda ser resuelto y aquí pueda representarse todos los valores nuevos, ¿no? Entonces, la consulta es ese código que va por ahí dentro, digamos, y que se genera para poder responder a ese cambio. Esa consulta tiene los condicionantes que hay en este momento en Power BI. Por ejemplo, esa consulta tiene en cuenta si hay aquí un filtro aplicado, tiene en cuenta los campos que hay dentro de esa tabla. Es decir, el contexto lo recoge esa consulta. Vamos a ver una consulta a continuación en unos minutos. Pero para tener una idea, eso es una consulta. Entonces, la consulta es algo un poco, está por encima de la medida. Digamos, la consulta ejecuta la medida que nosotros hemos puesto, por ejemplo, en un objeto visual. Entonces, continuando. La cuestión es, ¿dónde podemos ver esas consultas DAX y qué aspecto tienen, ¿no? Entonces, podemos visualizar el código DAX que genera Power BI con una consulta para representar los datos en objetos visuales. Eso lo podemos ver en la nueva vista de consultas. La nueva vista de consultas aparece aquí en Power BI a la izquierda con este botón, ¿vale? Vemos aquí. Lo que pasa es que este botón deberíamos tener, de momento está en versión preliminar, deberíamos tener activado una casilla en la configuración que vamos a ver a continuación. Si nos vamos a las opciones de Power BI, en el apartado de características de versión preliminar, vemos aquí la casilla de verificación que tenemos que asegurarnos de tener marcada con vista de consultas DAX con Copilot. ¿Vale? Entonces, teniendo eso, pues ya nos aparecerá en Power BI esta vista de consultas. ¿Vale? Entonces, podemos visualizar, como decíamos, el código DAX que genera una consulta ahí en esa vista. Entonces, ¿qué cosas se pueden ver o qué cosas podemos hacer con la vista de consulta DAX? ¿Vale? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es medir el tiempo que tarda en ejecutarse esa consulta DAX. Dicho de otra forma, podemos saber el tiempo que tarda Power BI en recalcular todo lo que tenga que recalcular con las condiciones que hay en este momento para que se puedan mostrar los datos ahí, ¿no? Entonces, el medir ese tiempo se puede hacer también con DAX Studio de una forma incluso más avanzada, pero aunque sea de una forma
más o menos simple, pero sí que podemos ver algo con la vista de consultas DAX. ¿Esto cómo se podría hacer? Bueno, pues aquí desde Power BI, una de las formas que hay para hacerlo, bastante cómoda, es ir a optimizar y hacer clic en analizador de rendimiento. Entonces aparecerá un panel como este y lo que tendríamos que hacer es clic en la palabra iniciar para iniciar este analizador. Al hacer clic en iniciar, en los objetos visuales, en las tablas, gráficos, etcétera, cuando pasamos el ratón por encima aparecerá un botón como este que al darle se lanza una consulta y unas mediciones que podemos ver aquí. Y abajo hay un ítem, un enlace que dice ejecución en DAX vista de consultas. Así que si hacemos clic aquí, esto nos lleva precisamente a esa vista de consultas DAX que estábamos comentando. Vemos como ahora ya estamos en esa vista, estamos aquí con este botón accionado y esta sería la consulta. Es decir, este es el código DAX que por debajo, por detrás, ese motor DSE, el Datashape Engine, la consulta que genera para poder evaluar pues, la medida, el contexto de filtro que haya, etc. Este es el código, que en principio no nos hace falta entenderlo. Y aquí en la parte inferior vemos una representación en modo tabla del resultado de esa consulta. Y abajo, aquí donde estoy señalando, te pone el tiempo en milisegundos que se ha tardado en ejecutar esa consulta. Entonces, puedo ejecutar de nuevo y veré que ese tiempo va cambiando, porque, claro, las condiciones del microprocesador pues, van cambiando, incluso hasta la temperatura podrá afectar, ¿no? Entonces, si hay varios lanzamientos o varias ejecuciones, no siempre te va a poner la misma cantidad, pero, bueno, aproximadamente sí que te lo puede mostrar. Vemos que hay distintas medidas. Así que esa es una de las cosas que podemos hacer. Otra de las cosas que podemos hacer es visualizar el resultado de funciones que ofrecen tablas. Vamos a ver, vamos a poner un ejemplo. Vamos a volver a la vista de informe y aquí en el panel de datos vamos a ver una función. Aquí tenemos una medida, una medida que dentro de la medida hay una función que está ofreciendo una tabla. Es decir, esta medida necesita una tabla como paso intermedio para luego obtener el resultado final. Entonces, concretamente, esto lo que hace es obtener una tabla con los días que son laborables. Entonces, una vez que se obtiene esa tabla con los días laborables, aquí, en un segundo paso, se cuentan las filas, es decir, se cuentan los días laborables. Bien, la cuestión es, cuando yo estoy haciendo esta medida, cuando estoy como desarrollador, cuando estoy diseñando esta medida, a mí me gustaría visualizar todos esos días laborables en una tabla. ¿Cómo puedo yo visualizar esto? Pues esto lo podría hacer con DAX Studio, pero también ahora con la nueva vista de consultas DAX. Una de las formas para poder hacer eso sería copiar este trozo de código, que es el que genera la tabla, copiarlo y vamos aquí a la vista de consultas, creamos una nueva haciendo clic en el botón más y ahora podríamos poner la palabra evaluate, que tiene que ir siempre precedida del código que queremos evaluar y ejecutar y aquí tendríamos nuestra tabla, ¿no? El código que genera esa tabla. Entonces, le damos a ejecutar y esta que estamos viendo sería la tabla con esos días laborables. Esto ayuda muchísimo a la persona que está desarrollando la medida o creando la medida porque puede chequear, puede comprobar que efectivamente la tabla es la que necesita, ¿no? Entonces, esto es un entorno donde podemos visualizar tablas, porque sabemos que una medida devuelve un valor escalar, no una tabla. Y la podemos representar, pero con una tarjeta o de otra forma, pero no podemos ver resultados de tablas de esta forma, ¿no? Entonces, esto es otra de las utilidades. Otra utilidad,
podemos visualizar el resultado de medidas o funciones que ofrezcan valores escalares. Aquí vamos a poner un ejemplo, podría ser esta misma medida o podría ser otra. Vamos a ir aquí, esta medida o esta, por ejemplo. Vamos a coger esta. Si nos vamos a la vista de consultas DAX, y tomamos como ejemplo, hemos dicho que la 4, ¿vale? Y tomamos como ejemplo esta medida, vamos a hacer clic con el botón secundario y aparece un ítem que se llama consultas rápidas. Aquí ahora se nos ofrecen varias posibilidades. Si hacemos clic en la primera, calcular, vemos que aparece una nueva consulta con esa medida introducida en una función Summarize Columns, que lo que hace es posibilitar que esa medida que ofrece un valor escalar pueda ser representada en modo tabla. Es decir, es como engañar un poquito a la vista de consultas. Es un valor escalar, pero yo lo quiero visualizar. Como en esta vista solo se pueden ver tablas, pues lo que hace es poner esa medida dentro de esta función. Hay otras formas también de representar esto, pero esta es una de ellas. Sencilla, botón secundario, hemos visto, calcular. Y aquí tenemos esa medida con su resultado que podemos ver aquí. Y esto es un valor escalar, no es una tabla. Hay otras opciones, por ejemplo, también con el botón secundario, consultas rápidas, definición y evaluación. Hacemos clic y ahora, esto es una cosa muy curiosa y muy interesante, ahora esa medida se ha trasladado aquí, es decir, todo el código de la medida se ha trasladado aquí y la medida queda definida con esta instrucción, define, measure, ahí queda definida y esto es como un banco de pruebas. Yo ahora podría cambiar alguna parte de esta medida, por ejemplo, pues podría sumar aquí un 1, por ejemplo, y ya estoy haciendo un cambio. Pero claro, el cambio que yo estoy haciendo lo estoy haciendo en este banco de pruebas, que es la vista de DAX. En la medida original no se está produciendo el cambio. Pero resulta que la vista de DAX ha introducido una utilidad que es actualizar modelo. Si yo le doy aquí a actualizar modelo, el pequeño cambio que yo he hecho aquí, le doy aquí a actualizar, aparecerá en la medida. Es decir, que puedo utilizar esto como banco de pruebas y cuando todo funcione bien, le doy a actualizar y no tengo que volver a reescribir esos cambios en la medida original. Así que esto es original, es interesante también. Luego hay otras opciones como definir con referencias y evaluar. Esto lo que hace es la medida la traslada aquí, pero si esa medida hace referencia a otras medidas, entonces quedan también aquí ya definidas y representadas esas otras medidas. Con lo cual, podemos ver aquí el resultado de una medida a la cual se hace referencia y luego la medida principal. Bueno, pues es otra opción que nos ofrece. Bueno, estas son las principales y para ir terminando, pues también, claro, podemos escribir o comprobar medidas y actualizarlas. Bueno, esto era lo que acabamos de hacer, escribir o comprobar medidas y actualizarlas en el modelo. Es precisamente esta última utilidad que ya he aprovechado el menú que lo tenía ahí, el menú del botón secundario del ratón y lo he comprobado. Así que, básicamente, esto es en lo que nos puede ayudar la vista de consultas DAX.